Estando sábado 17 de octubre, siendo ya 10 de la mañana, vamos a pasar, acorde a lo planificado, a la siguiente sesión. Para ello es importante anunciar que en esta oportunidad vamos a trabajar con tres doctoras, grandes personas, que he tenido el gusto de conocerlas, básicamente por el tema virtual, y que hasta este momento ha ido todo muy bien. Por ello, voy a primero pasar a presentar la hoja de vida de la doctora Aramburu Zavala. La doctora Pilar Aramburu Zavala tiene un doctorado en educación, un máster en logopedia, licenciatura en pedagogía y profesora de enseñanza general básica por la Universidad Complutense de Madrid, máster en educación especial por Hunter College of the City University of New York. Su formación en psicopedagogía y su vida laboral se han desarrollado principalmente en España y Estados Unidos, donde ha trabajado como logopeda bilingüe. Profesora evaluadora educativa e investigadora. Actualmente es profesora titular del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja desde hace 20 años en el aprendizaje-servicio con alumnos universitarios. Es investigadora y autora de múltiples artículos y libros sobre aprendizaje-servicio. Presidenta de la Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Directora del Observatorio Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Es la coordinadora de la Unidad de Aprendizaje-Servicio de la UAM en la Universidad Europea CIVIS, miembro de Palation. Bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar con el tema experiencia formativa en la metodología aprendizaje-servicio. Para ello, por favor, se da el pase a la doctora Pilar Aramburu Zavala Higuera. Adelante, doctora, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Excelente, sí, doctora. Se escucha bien. Excelente, se le escucha muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias al doctor Misael Fajardo por esta presentación y al doctor José Manuel Llampufé por la invitación. Y es un honor y un placer estar con todos ustedes en esta Convención Internacional del Profesor Digital 2030. Voy a dar paso, voy a compartir mi pantalla para compartir con todos ustedes mi presentación. Muy bien, doctora, ¿ya se puede observar su presentación? ¿Sí se puede observar? Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Pues nada, entonces, bueno, seguramente que muchos de ustedes, sobre todo me consta ya, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos conocen esta metodología. Y sé que se están desarrollando algunos proyectos, bastantes proyectos muy interesantes, algunos de ellos se presentarán más adelante. Para aquellos que la conocen, pues esto será un breve repaso en el que haremos hincapié también brevemente en el papel del aprendizaje-servicio en estos tiempos de pandemia. Y para quienes no conocen esta metodología, haremos una introducción y para ello a mí me gusta comenzar de esta manera, es enmarcando el por qué estamos aquí ahora hablando de servicio. Y nos vamos a remitir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Naciones Unidas nos están recordando que los problemas que enfrenta el mundo son muchos, son muy graves y que los gobiernos solos no van a poder resolverlos, que hace falta que participemos todos, que nos involucremos todos. Y cuando digo todos, me refiero muy especialmente a las universidades, que tienen que jugar un papel esencial en tratar de dar respuesta y de solucionar estos problemas.
¿De qué manera? Bueno, pues en la universidad podríamos hacerlo incorporando los objetivos de desarrollo sostenible en distintas asignaturas o en todas las asignaturas, ¿sí? Pero eso no sería suficiente. Eso es muy interesante, es un fenómeno que llamamos sostenibilidad curricular, estamos en ello, que los estudiantes y los docentes conozcan desde su asignatura, a través de esos conocimientos, cómo se puede ayudar a resolver estos problemas. Eso está muy bien, pero es solo un primer paso, porque aquí, tal como yo digo en esta diapositiva, los problemas que enfrenta el mundo no son solo cuestiones académicas, que lo son, pero no solo. ¿Por qué? Porque van más relacionadas principalmente con el compromiso social. Es un tema de compromiso, de actitud, es un tema de responsabilidad social. Esto nos lo están recordando también otros organismos a nivel internacional, a nivel nacional en concreto, y hablando de su región. El Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, IESALC, nos dice que la educación superior tiene que jugar un papel esencial para resarcir el tejido social a través de acciones que dignifiquen el sentido de lo humano. Esto nos lo recuerdan también nuestras universidades. Cada universidad, en su declaración de la misión, en ese breve párrafo donde se contiene el sentido, el porqué y el para qué de la universidad, hace referencia también a ese compromiso cívico de la universidad, esa responsabilidad social, con distintos términos, pero prácticamente todas las universidades hacen mención en su declaración de la misión de este tema. Y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no es una excepción, por supuesto. En la declaración de su misión dice: somos la Universidad Mayor del Perú, autónoma y democrática, generadora y difusora del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, comprometida con el desarrollo sostenible del país y la protección del medio ambiente, formadora de profesionales líderes e investigadores competentes, responsables, con valores y respetuosos de la diversidad cultural, promotora de la identidad nacional, cultura de calidad, excelencia y responsabilidad. Bien, esto está claro. Está clara que la misión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene que ver con el dar a la sociedad, con el devolver, con el retribuir, con la responsabilidad social. Y esto es exactamente un esquema de qué significa ese compromiso cívico de la universidad. Significa que estamos en un ciclo donde la reciprocidad es un concepto fundamental. Esto no es que la universidad desde su torre de marfil le dice a la comunidad: estos son tus problemas y tenemos esta idea para resolverlo. Esto es que trabajamos con la comunidad para identificar las necesidades y para tratar de dar una respuesta. Esto es un cambio de paradigma, es una transformación del concepto de lo que es la universidad, porque si bien está en la declaración de la misión, lo cierto es que muchas veces eso no se plasma en la realidad, en el día a día del aula, de cada asignatura y en cada titulación y en cada universidad. Entonces, tenemos que cambiar esa manera de ver la docencia, lo que es la enseñanza y el aprendizaje, y entender que todo esto no es solo para el desarrollo personal y profesional del estudiante, para él, sin más, sino que estamos tratando de, estamos colaborando para formar profesionales, sí, pero también ciudadanos comprometidos, que a través de su profesión aporten al bienestar común. Bien, la comunidad tiene mucho que ofrecer a la universidad porque le da la oportunidad de transferir los conocimientos que se adquieren dentro de las aulas y le da la oportunidad de trabajar con problemas reales, que son problemas complejos y problemas interdisciplinares, ¿no? Eso es una oportunidad única, riquísima pedagógicamente hablando. Y la universidad tiene, por supuesto, mucho que ofrecer a la comunidad, ¿no? Porque tiene, sobre todo, conocimientos, y tiene docentes, y tiene estudiantes, y tiene infraestructuras, tiene recursos. Bien,
Veamos qué es el aprendizaje-servicio. Si los estudiantes, pongamos un ejemplo, si los estudiantes de ingeniería química recogen residuos de un barrio pobre, están dando un servicio, es una acción de voluntariado. Si lo que hacen los estudiantes es recoger esos residuos, analizarlos en el laboratorio, extraer conclusiones, escribir un informe, lo que están haciendo es un trabajo de tipo práctico, de laboratorio, salida de campo, prácticas, etc. Y todo está muy bien, pero no es exactamente el aprendizaje-servicio. En cambio, cuando los estudiantes lo que hacen es recoger esa basura, pero también compartir los resultados con los residentes, darles sugerencias sobre cómo reducir la contaminación y además reflexionan sobre lo que han aprendido y el impacto que su servicio ha tenido en la comunidad, entonces estamos hablando de aprendizaje-servicio, que es algo simple y ni siquiera novedoso, que es aprender dando un servicio a la comunidad, pero a la vez que simple, tremendamente poderoso, porque estamos tratando de formar ciudadanos competentes capaces de transformar la sociedad. Muy pocas palabras para decir mucho. Ciudadanos, porque el aprendizaje-servicio desarrolla esas competencias de ciudadanía, ese compromiso cívico. Competentes, porque estamos en la universidad y tenemos que formarnos profesionalmente. Pero eso también con un sentido que es contribuir a mejorar la sociedad, transformarla, contribuir al bien común y desde una perspectiva de justicia social, es decir, que el aprendizaje-servicio no consiste en aprender dando un servicio a cualquiera, sino aprender dando un servicio a aquellas personas y colectivos que están más desfavorecidos. Y al medio ambiente, por supuesto, también está bastante desfavorecido. Entonces, ¿qué es? Pues una definición un poco más extensa, es un método educativo más, como hay cientos, otra manera más, como tenemos los docentes, de ayudar a nuestros alumnos a aprender, pero este tiene algunas características muy específicas. Para empezar, es experiencial, es decir, es aprender haciendo, en el que los estudiantes participan en actividades que abordan necesidades humanas, sociales y medioambientales desde la perspectiva de la justicia social, integrando el servicio a la comunidad con el currículo, vinculando el servicio con el currículum. ¿Para qué? Pues para mejorar los aprendizajes en cualquier titulación y prácticamente en cualquier asignatura, enseñar responsabilidad cívica y además mejorar las comunidades a través de esa acción, ese compromiso y la reflexión crítica. Eso es lo que es y esto es lo que no es. No es solo voluntariado, porque el voluntariado no tiene por qué estar vinculado al currículum. No son solo prácticas, porque las prácticas no tienen por qué tener este componente solidario. Ya hemos hablado de que no es una moneda de una sola cara, porque la reciprocidad es fundamental. No es que vamos a trabajar en la comunidad o para la comunidad, sino que vamos a trabajar con la comunidad. Y el beneficio es mutuo. No es solo académico universitario, porque se trabaja también en todos los niveles educativos, en todas las edades, en educación formal, no formal, informal. Y ahora, si me lo permite, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje-servicio que tienen lugar en la región latinoamericana. Por ejemplo, estudiantes de medicina y de veterinaria realizan exámenes clínicos a equinos carretoneros pertenecientes a pequeños productores, en su mayoría mapuches. Esta es una universidad en Chile. Ese es el servicio y el aprendizaje está vinculado a competencias específicas del área de salud animal y competencias genéricas que tienen que ver con la expresión oral y escrita, la valoración, el respeto hacia la diversidad, la creación, la capacidad crítica, etc. Otro ejemplo es la intervención en la discapacidad. Y este tiene que ver con el servicio, es entregar materiales innovadores para favorecer la relación y comunicación con jóvenes con retos múltiples o discapacidad severa entre los 14 y los 28 años en un centro de educación especial.
Y los aprendizajes están relacionados con conocimientos y competencias de diversas materias, procesos evaluativos en la discapacidad, trastorno motor, educación para la vida y el trabajo. Esto tiene que ver con la reconstrucción del incendio, posincendio en Valparaíso del 2014. Y se trabajó con 2 comunidades locales en el desarrollo de propuestas urbanas y efectos para la mejora de los barrios. No de cualquier barrio, por supuesto, sino de aquellos barrios más empobrecidos. Los aprendizajes tienen que ver con el curso de urbanismo, el diagnóstico territorial social con la comunidad, identificación de variables espaciales, tales, normativas sociales y culturales de un hábitat, como decía, de alta vulnerabilidad. Garitea del campo al campus es un proyecto en el que los estudiantes de marketing, de mercadeo, montaron una tienda de café y productos agroecológicos en el campus universitario. Y además elaboraron el plan de negocio, estudios de mercadeo y del perfil psicográfico del consumidor, hicieron talleres de mejoramiento de empaques, diseño de marca, del manual de identidad, etc. Para ello tuvieron que hacer también previamente un trabajo profundo también con la comunidad para ver cuáles son los elementos que consideraban más esenciales, incluso para elegir el nombre de la tienda, ¿no? Que lo representara de manera más adecuada. Y los aprendizajes en esta asignatura de Administración de Empresas tienen que ver con competencias genéricas como el trabajo en grupo, pero también con el uso adecuado de procedimientos y métodos de investigación, el planteamiento y ejecución de estrategias y soluciones y la valoración de los saberes populares. En el proyecto Sendero de Vida, este es en la ciudad de Cali, en Colombia, se construyó un sendero ecológico para uso comunitario, se dio apoyo al proyecto ambiental de un colegio con proyección a la comunidad y se trabajó en la construcción de memoria colectiva de la comunidad. Los aprendizajes están relacionados con conocimientos y competencias de los perfiles profesionales de varios estudios: comunicación visual, psicología, arquitectura, comunicación, ingeniería civil y biología. Fue un proyecto interfacultativo. En el proyecto ADAMS, estudiantes de la asignatura de comunicación con el paciente, medicina, actúan como payasos en unidades oncológicas pediátricas para compensar el grave impacto que tiene esta enfermedad, el cáncer, en los niños enfermos durante largas estancias en el hospital. Este proyecto se relaciona con aprendizajes como el contacto directo con el paciente, además en un entorno y de una manera que es no amenazante para el niño, sin batas, con otro lenguaje, jugando, cantando, haciendo reír al niño. Con el niño, con la familia, la comprensión acerca de las condiciones de vida en los hospitales, la empatía, las habilidades de comunicación, recursos lúdicos, responsabilidad y otras competencias profesionales. Y repasemos también brevemente, si les parece, me lo permiten, cuáles son los elementos básicos de esta metodología. Y son 4, como ya saben bien aquellos que la conocen. Por un lado hay 2 básicos, que son los objetivos de aprendizaje y los objetivos de servicio. ¿Qué contenidos, qué competencias se van a desarrollar a través de esas acciones de servicio que vamos a dar? El servicio, como he dicho antes, se define después de haber hecho un análisis de necesidades con la comunidad y además han de ser necesidades reales. Y le llamamos reales porque son percibidas como tal por la comunidad. Entonces, esos objetivos de servicio, esos objetivos de aprendizaje tienen que estar vinculados. A través de ese servicio, qué contenidos, qué competencias vamos a desarrollar, bien de una o de varias asignaturas, bien de todo un perfil profesional de una titulación, bien competencias genéricas para cualquier estudiante de cualquier titulación en la universidad. Pero luego hay otros 2 elementos que son fundamentales. Uno es la participación y se refiere a la importancia de dar voz a los estudiantes. Que cuanto antes se involucren los estudiantes en la toma de decisiones relacionada con el proyecto, mejores van a ser los efectos en todos los sentidos. Los efectos en él, en su aprendizaje y como persona, pero también los efectos en la comunidad. Y
Participación quiere decir también que los proyectos de aprendizaje-servicio se trabaja en redes. Incluso en aquellos proyectos en los que, bueno, pues no haría falta trabajar con otras entidades, otras instituciones, sino que, bueno, nosotros mismos con nuestros estudiantes podemos dar el servicio. Incluso en ese caso, si uno quiere que esto se llame aprendizaje-servicio, tiene que preguntarse con quién más podemos colaborar. Con otra clase, con otra universidad, con el ayuntamiento, con una ONG, con una asociación de vecinos. ¿Con quién más podríamos colaborar para dar respuesta a esa necesidad? Esto, por supuesto, es de una riqueza impresionante para los estudiantes, que además no tienen por qué ser de último año de carrera, puede ser de primer año de carrera. Cuando los estudiantes salen del aula y trabajan con otros profesionales, se desarrollan unas competencias, unas habilidades para colaborar, para trabajar con otros profesionales, para comunicarte con ellos. Aparte de que es muy motivador y bueno, eso hace que también cuando el alumno está motivado, el alumno está más comprometido y es más fácil que aprenda y es más fácil que aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, esto de crear redes, de que los proyectos, a lo mejor al final no se puede por distintas circunstancias, pero en principio es fundamental que nos lo planteemos. ¿Con quién más podemos colaborar? No estamos acostumbrados a hacernos esta pregunta cuando damos clase en nuestras materias y es fundamental. Y la última es la reflexión. Y con la reflexión es lo que da sentido a todo lo demás. Es lo que hace que el estudiante tome conciencia de lo que está aprendiendo y el impacto que su servicio está teniendo en la comunidad. Y eso hace que el estudiante se comprometa. Cuando toma esa conciencia, se compromete. Bien, esa reflexión, por cierto, no lo he dicho, pero bueno, también es importante, yo creo recordar que tiene que ser sistemática, no es una reflexión que, bueno, si hay tiempo la hacemos, ya veremos cuándo y sobre qué, sino que en el momento del diseño del proyecto es fundamental que haya un espacio para definir sobre qué se va a reflexionar, cuándo, cómo y quién. Puede ser una reflexión inicial, una intermedia, una final. Si es una asignatura cuatrimestral, a lo mejor solo podemos tener una reflexión inicial que nos hable de, pues, de los prejuicios o motivaciones o expectativas y una final, ¿no? O bueno, si es una asignatura anual, pues a lo mejor sí que hay más oportunidad de hacer reflexiones intermedias y bueno, sobre esto hablaremos brevemente un poquito más adelante. En los proyectos de aprendizaje-servicio, además de esos 4 pilares básicos, hay muchos otros estándares de calidad. Por ejemplo, ¿cuántas horas de servicio a la comunidad mínimo? Bueno, sabemos que un proyecto de 10 horas es mejor, tiene un efecto mayor que si no hay proyecto. 0 horas. Pero lo cierto es que se habla de una media entre 20 y 30 horas para asignaturas cuatrimestrales. Claro, 20-30 de servicio directo con el beneficiario cuando esto es posible, cuando el proyecto lo permite, claro. Pero eso lleva también otras tantas horas de preparación, a veces más. A veces las horas de preparación son muchas más. Por ejemplo, cuando estamos preparando una campaña de difusión para dar a conocer, para sensibilizar a la población sobre enfermedades raras. Pues las horas de preparación son muchas y luego en cambio a lo mejor es solo un día en el campus una campaña de difusión. Y eso no le quita ningún valor, no le resta ningún valor al proyecto. O sea que depende de muchas variables, pero en principio es mejor que haya contacto directo con el beneficiario, porque eso motiva más al estudiante y le compromete más, pero hay proyectos muy relevantes, de muy alta calidad, donde no hay contacto directo. Porque cuando los estudiantes de la Escuela Politécnica de Ingeniería Informática están recogiendo ordenadores de las empresas y los bancos que ya dejan para sustituir por otros nuevos y entonces les ponen al día, los actualizan, los arreglan, y a través de un convenio con una ONG que tiene un convenio con una empresa de transportes, esos ordenadores llegan a alguna ciudad o pueblo remoto.
ese servicio es un servicio con un impacto muy significativo y sin embargo el estudiante no está teniendo contacto directo con ese beneficiario final, esa persona, ese niño, ese joven que va a utilizar ese ordenador. Pero yo hablo como una norma general. Bueno, la sostenibilidad es otro de los estándares. Es importante preguntarse esto. Si la necesidad persiste cuando nosotros acabamos nuestro cuatrimestre o nuestro curso anual, tenemos que preguntarnos si hay alguna manera de que persista el servicio. Esto no es una cosa egoísta de que yo voy y hacemos los aprendizajes, bueno, esto nos cuadra bien este tiempo y ahí ya cuando acabemos ahí os quedáis. Sino que si el problema persiste hay que al menos plantearse la posibilidad de mantener el proyecto. Otro cuatrimestre, otro año, en fin, hay distintas posibilidades. Y el tema de la evaluación, fundamental, y el tema de la calificación. Por supuesto hay que evaluar, los proyectos de aprendizaje de servicios se evalúan, pero cuidado, se evalúan de una manera que sea coherente con la naturaleza de esta metodología. Es decir, que la autoevaluación y la coevaluación es tan importante o más como la evaluación que hace el docente. Si estamos diciendo que es fundamental que el alumno se comprometa, que tome conciencia, que el alumno tenga voz, que tome decisiones, entonces no podemos decir, bueno, tomamos decisiones en esto, pero a la hora de evaluar y calificar, ahí ya no, eso ya es cosa mía. Eso no es coherente. Hay que buscar la manera de encontrar esa coherencia para darle voz al estudiante también, si es posible en el diseño del proyecto, que no siempre es posible porque a veces los proyectos ya están diseñados, ¿eh? Y uno se suma o copia un proyecto que ya está diseñado, pero sí es posible en el diseño, en la ejecución por supuesto, pero también en la evaluación. Y el tema de la calificación, que esto también hay que recordarlo siempre, se califica, porque si no se califica el mensaje para el estudiante es contradictorio. El mensaje es, esto es muy importante para tu educación, pero no se califica. No, eso es un mensaje, hay una disonancia, ¿verdad? Los proyectos de aprendizaje servicio de la participación hay que calificarla. Por supuesto, de esa manera también, bueno, por ejemplo, nosotros a todos los estudiantes que hacen las horas de servicio, que entregan todas las tareas y demás, que asisten, entonces tienen un porcentaje de la nota, un número de créditos asignado y todos los estudiantes que lo realizan tienen ese porcentaje de la nota asegurado. Pero es una manera y otras maneras, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en aprendizaje servicio universitario tiene que haber reconocimiento en créditos, reconocimiento del alumno. También habría que hablar del reconocimiento del profesor, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema, tiene que ver con la institucionalización del aprendizaje-servicio. Cuando se dan procesos como se está dando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde el aprendizaje-servicio se está institucionalizando, se está difundiendo desde unidades centrales por toda la universidad, entonces es más fácil que haya todo un programa diseñado que incluye, por ejemplo, el reconocimiento de los docentes, porque estos proyectos llevan tiempo, llevan esfuerzo, no nos vamos a engañar, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Bueno, bien, sobre el tipo de acciones a desarrollar en un proyecto de aprendizaje-servicio, cualquier proyecto esté vinculado con la asignatura que sea de practicum, sea de una asignatura, a lo mejor un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster o una asignatura de una titulación, y sea el servicio que sea, cualquier proyecto de aprendizaje-servicio incluye estas acciones. En cualquier proyecto hay que investigar, porque, bueno, por supuesto, si el proyecto parte del minuto cero, donde hay que detectar necesidades y ver qué servicio se puede dar y cómo eso se vincula con nuestra asignatura, nuestra materia, hay que investigar esas necesidades, pero incluso cuando el proyecto ya está diseñado, como decía antes, que puede darse el caso, con frecuencia será el caso, también hay que investigar. Porque si vamos a trabajar con determinado colectivo, por ejemplo, la etnia gitana, entonces tenemos que investigar sobre ese colectivo. Tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la legislación política pública, con temas económicos, tenemos que ver datos, tenemos que conocer teorías, tenemos que saber cómo esa población ha llegado a esa situación, ¿no? La evolución, etc.
Eso es fundamental, claro, porque estamos contribuyendo a desarrollar competencias de investigación que en la universidad son fundamentales. La planificación, por supuesto, la ejecución, por supuesto, la reflexión, ya hemos hablado, la demostración, que también podríamos llamarle comunicación o difusión, que quiere decir que los proyectos de aprendizaje-servicio no solamente se hacen, sino que también se cuentan, se demuestran, se difunden. Los estudiantes tienen que difundir lo que han aprendido y el servicio que han dado. De esa manera están desarrollando competencias de comunicación, pero están desarrollando mucho más, porque cuando los estudiantes le tienen que contar a otros lo que han aprendido y el servicio que han dado, tienen que tener muy claro lo que han aprendido. Tienen que ser capaces de sintetizar esos aprendizajes, traducirlos a un lenguaje que esté adaptado a la audiencia y además ponerlo bonito, atractivo, usar medios tecnológicos, ¿no? Necesitamos personas que sean muy habilidosas con la tecnología, pues si vamos a hacer un vídeo habrá que diseñar no sé, pues habrá que hacer el guión, habrá que preparar las entrevistas, habrá que ver quién lo graba, habrá que montarlo, habrá que ver la música, ponerlo bonito, en fin. Todo esto implica una cantidad, necesitamos de las habilidades de todos, implica trabajar juntos personas con distintas habilidades y tienes que sintetizar todo ello para poder contarlo. Es decir, que el estudiante no solamente sabe, sino que sabe lo que sabe y además sabe cómo contárselo a otro. Eso es, pedagógicamente hablando, de una riqueza impresionante. Y eso lo hacen los proyectos de aprendizaje-servicio en esta fase, que parece como anecdótica, ¿no? De difundir, ir a un congreso, hacer un vídeo de YouTube, un programa en la radio o un artículo en el periódico de la universidad, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por otro lado, que cuando los estudiantes difunden el proyecto están contribuyendo a sensibilizar a la población sobre ese tema, ese problema en el que se centra su proyecto. Y además están lanzando un mensaje de que, hey, mirad, nosotros lo estamos haciendo, tomad ejemplo, ¿vale? Pensad que también vosotros podéis hacerlo y animaros. Bueno, por supuesto con evaluación, y la última actividad es la de la celebración. Esto tampoco es anecdótico. Celebrar que estamos juntos, aprendiendo juntos y contribuyendo a resolver un problema de la sociedad, eso hay que celebrarlo. Y en educación se nos olvida, y más en la universidad, que nos parece que esto del conocimiento tiene que ser algo tan serio, ¿no? Y muchas veces aburrido. No, hay que celebrar que estamos juntos, aprendiendo juntos y contribuyendo juntos a la sociedad. Y hay que celebrar, si se puede, con los beneficiarios, con los representantes de las entidades, estudiantes, profesores. Y si no se puede, haremos lo que podamos. A veces mis estudiantes pues celebran, pues pagan de su propio bolsillo unas palomitas o unas golosinas, unos dulces, y celebran con los niños. O a veces también podemos, el departamento pues mira, se rasca un poquito el bolsillo y nos paga un café, y podemos invitar a beneficiarios, representantes de entidades y demás. Pero la idea de celebración es importante. Bueno, esto es una ficha técnica sencilla, pero es para darnos una idea de que cuando diseñamos un proyecto, si tenemos cubiertos estos apartados, sabemos seguro que no son proyectos de aprendizaje-servicio, porque aquí están los elementos básicos. Está la necesidad social a la que se va a dar respuesta, los objetivos de aprendizaje, la vinculación con el currículum, los objetivos de servicio, las actividades que vamos a hacer para llegar a esos objetivos, el trabajo en red, ese trabajo de colaboración con otras entidades, las actividades de reflexión, de evaluación, de celebración, de difusión, por supuesto el calendario y los recursos y el presupuesto, que es fundamental. Muchas veces presupuesto cero, pero es importante que los alumnos sepan, ¿no?, que estas son las necesidades y esto es con lo que contamos, que muchas veces es cero. Pero ese simple ejercicio de hacer un presupuesto ya es importante, ya es una competencia profesional, porque todos en algún momento, en la carrera que sea, todos vamos a tener que hacer un presupuesto. Pero nadie nos enseña, ¿no? En muchas carreras esto no se toma en cuenta y es importante. Bueno, son muchas las posibles acciones de servicio, trabajo directo con personas, bueno, pues campañas de denuncia, bueno,
captación de fondos, en fin, son muchas las posibles, por desgracia son muchos los problemas y mucho lo que se puede hacer. ¿Dónde ubicarlo? Ya lo hemos dicho, voy a estar en varias asignaturas para toda una carrera, vinculando el servicio con las competencias de un perfil profesional, un curso de formación continuo, un trabajo de fin de grado, de fin de máster, en un practicum, la asignatura de practicum, unas prácticas extracurriculares, etcétera. Y rápidamente, para no tampoco, bueno, todavía tenemos unos minutos, veamos por qué funciona, qué tiene esta metodología que la hace pedagógicamente tan rica, tan interesante. Y vemos, por ejemplo, en múltiples estudios y metaestudios que se han hecho sobre los efectos del aprendizaje-servicio en los estudiantes, que tiene un impacto positivo en prácticamente todas las áreas del desarrollo, cívico, vocacional, profesional, ético, moral, personal, social, académico y cognitivo. Vamos, que son todas las áreas del desarrollo humano, a excepción del físico, que también hay muchos proyectos que tienen que ver con la educación física, por supuesto, pero no todos, ¿no? Ese es el impacto positivo en los estudiantes, pero es que hay múltiples estudios sobre el impacto positivo en los docentes, en la institución, ¿eh? Y por supuesto en la sociedad. Bueno, esta es una metodología, como digo, pedagógicamente muy interesante porque desarrolla competencias genéricas prácticamente todas. Si echamos un vistazo, esto es una de las clasificaciones de competencias transversales o genéricas, ¿no? Esas que todo alumno universitario tiene que haber desarrollado al acabar la carrera. Lo que pasa es que luego, bueno, pues unos por otros a veces la casa sin barrer, ¿no? Y bueno, mi asignatura no, ya se ocuparán en otra, ya se ocuparán en otra y al final no tenemos evidencia de si los alumnos las han desarrollado o no. A través del aprendizaje-servicio sabemos que se desarrollan casi todas. Echen un vistazo, les invito a que revisen y vean que es así. La capacidad de análisis y síntesis, de organización y planificación, de gestión de la información, comunicación oral y escrita. Los TIC, bueno, no todos los, bueno, hoy día la verdad es que es raro un proyecto donde no hay uso de las tecnologías, pero bueno, no tiene por qué. Pero todos tienen que ver con resolución de problemas, con toma de decisiones, con aprendizaje autónomo, con adaptación a nuevas situaciones, conocimientos de culturas, costumbres, iniciativa y espíritu, en fin, podemos seguir. Creatividad, liderazgo, capacidad crítica. Bien. Solamente por esto, solamente por esta diapositiva, ya merece la pena plantearse al menos si no debemos utilizar esta metodología en nuestra asignatura. Bueno, les decía antes que veríamos también un poquitito más en detalle antes de acabar el tema de la reflexión. Yo creo, es fundamental. La reflexión, les decía, recuerdan, y además esto es gracias a una persona, un grandísimo, quizás el mejor pedagogo del siglo pasado, ¿no? De Latinoamérica, Paulo Freire, del mundo quiero decir, pero latinoamericano, Paulo Freire, este grandísimo pedagogo brasileño que nos recordaba que la práctica es fundamental para aprender, pero que la práctica sin reflexión no tiene sentido, que la reflexión es lo que le da sentido a esa práctica, a ese aprendizaje. Perdón. Bueno, y aquí les pongo simplemente algunas posibilidades. Como ven, esta metodología es muy rica, tiene muchas aristas, ¿eh? Tiene muchos elementos muy interesantes y entonces se puede reflexionar sobre tantas cosas, ¿eh? Algunas son comunes a cualquier proyecto y otras son específicas de esa asignatura y de ese servicio. Podemos reflexionar sobre la planificación para el servicio, si hace falta formación previa, etc. Podemos reflexionar sobre la motivación de los alumnos, sus expectativas, sus preocupaciones, sus prejuicios, qué piensan ellos sobre esto. Podemos reflexionar sobre la diversidad, las culturas, el respeto a la diversidad, las diferencias culturales, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con este proyecto. La justicia social, la igualdad de género, política pública, gestión de conflictos, de riesgos en el propio proyecto, ¿no? Conflictos porque surgen conflictos en los proyectos. Y bueno, pues tomar conciencia de esos conflictos, de por qué han surgido, cómo se gestionan, cómo se pueden resolver. Conexiones con otras disciplinas, etcétera, etcétera, ¿eh? Son, como digo, múltiples, infinitos los temas para la reflexión.
unos más adecuados para una reflexión inicial, otros para una intermedia, otros para una final. Lo podemos hacer a través de debates, lecturas, vídeos, en fin. Puede ser una reflexión individual, puede ser grupal, puede ser una reflexión con la comunidad, etc. Bueno, y el tema de la evaluación, que también le voy a dedicar unos segundos porque, como decía antes, es fundamental, y es la evaluación con el grupo. Los estudiantes tienen que participar en la evaluación. Y luego la evaluación, por supuesto, del docente y del propio programa. Hay que evaluar al grupo y a sus miembros, hay que evaluar el trabajo en red con las entidades sociales con las que hemos colaborado, hay que evaluar la experiencia como un proyecto de APS, si ha tenido todos los elementos, el nivel de calidad. Y hay que autoevaluarse como persona que ha estado coordinando y dinamizando el proyecto. Y ya para finalizar, a mí me gustaría hacer alguna reflexión, puesto que esta es una convención sobre el profesor digital, la docencia digital. Me gustaría vincular esta metodología con este tema, ¿no? Proyectos de aprendizaje servicio virtual ha habido siempre. De hecho, estas fotografías que aparecen aquí abajo son de un proyecto de una universidad de aquí de Madrid, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde los estudiantes de Filología Hispánica contactan, y ahora no voy a recordar, con la escuela, la Facultad de Filología Hispánica también, no recuerdo el país, lo siento, y lo que hacen es que los estudiantes conversan en español, porque estos estudiantes tienen pocas oportunidades de practicar sus competencias en español. Entonces las practican y además en este caso con hablantes cuyo primer idioma es el español. Bueno, entonces digo que, y este es un proyecto que lleva años haciéndose, ¿no? Proyectos de aprendizaje servicio virtual ha habido desde el comienzo del aprendizaje servicio ya a finales del siglo pasado. Pero ahora, en tiempos de la COVID-19, adquiere una relevancia muy especial, lógicamente, ¿no? Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema. Bueno, esta pandemia, este virus, ha traído unas necesidades nuevas y urgentes, ¿eh? Y la universidad ha sido pronta a reaccionar, como no cabía menos. ¿Se podía y se puede hacer más? Sí. Y yo les invito a que cada uno de ustedes, bien a través de aprendizaje servicio o bien a través de acciones de voluntariado o a través de otras metodologías, que se planteen con sus estudiantes si hay algo que pueden hacer para dar respuesta a algunas de esas necesidades que están surgiendo. La universidad tiene que estar comprometida porque la universidad es una institución privilegiada. Por más que nos quejamos de todos los problemas que tenemos y de la falta de recursos, sigue siendo una institución privilegiada. Y tiene que devolver a la sociedad. Y esto lo tienen que vivir no solo los docentes, sino también los estudiantes. Esta reflexión hay que compartirla con ellos. Bueno, entonces, este coronavirus es una amenaza. Lógicamente, esta pandemia representa una amenaza. Y ahí es donde yo digo, el aprendizaje-servicio tiene un papel fundamental para ayudar a confrontarla y a superarla. Es verdad, es una amenaza, pero también es un reto. Y es el reto que tenemos las universidades, y esta oportunidad que tenemos de decirle a los estudiantes que podemos y tenemos que mostrar lo mejor de cada uno de nosotros. Y que tenemos que unirnos y colaborar. Y que tenemos que movilizarnos y rápidamente además. Y movilizar los valores que compartimos. Ese compromiso cívico, la solidaridad y la justicia social. Bueno, ante una pandemia, yo comparto con ustedes estas reflexiones. Hay dos opciones básicas. Me refiero al aprendizaje-servicio, ¿no? Podemos diseñar un proyecto nuevo
para dar respuesta a las nuevas necesidades. Y aquí les pongo un ejemplo: estudiantes de medicina que desarrollan soluciones alternativas para equipos de protección médica contra la COVID. Sobre todo en los primeros meses, que fue terrible, como saben, y bueno, pues hubo afortunadamente muchos proyectos donde los estudiantes de ingeniería también lo que hicieron fue desarrollar, crear material, ¿sí? Y ponerlo a disposición de hospitales, personal sanitario. Bueno, eso es una opción, crear un proyecto nuevo que da respuesta a esas nuevas necesidades generadas por la COVID. Y otro es rediseñar un proyecto que ya estaba en marcha para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y con nuevas circunstancias me refiero a que si estamos confinados, hay que el aislamiento, la distancia social y demás, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es seguir con ese proyecto, con ese servicio, pero ver cómo lo convertimos en un proyecto virtual. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería informática que recogen computadoras, que como les decía antes, que están ya retiradas por las empresas, las arreglan y las entregan en colegios, ¿no? Las hacen llegar a colegios. Bueno, esas son dos opciones. Por un lado, estas son otras dos opciones básicas. El proyecto de aprendizaje-servicio puede ser un servicio presencial, dando respuesta a las nuevas necesidades. Algunos servicios tienen que ser presenciales. Por ejemplo, hay estudiantes universitarios que están yendo al supermercado a hacer la compra para llevárselo a las personas mayores que viven solos, ¿sí? Y que además están confinados. Son estudiantes, en este caso son de trabajo social. Pero también puede ser un proyecto de aprendizaje-servicio con servicio virtual. Por ejemplo, aquí les puedo contar el proyecto en el que estamos involucrados ahora mismo nosotros en mi facultad, bueno, 4 facultades de mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, y estamos dando apoyo escolar y acompañamiento psicoeducativo a niños, familias y docentes. En la Sierra Norte de Madrid hay toda bueno, son escuelas que tienen difícil acceso muchas veces incluso a Internet, por lo cual hemos tenido también que hacer campañas de recogida de fondos y comprar tablets y campañas de recogida de tabletas con tarjetas de datos para entregárselas y que puedan seguir el curso académico también a distancia. Y bueno, pues los estudiantes de psicología dan apoyo psicoeducativo a los padres que muchas veces están desbordados, ¿no? Hay problemas de sueño, hay problemas de organización, hay estrés, y a los niños, ¿no? Y a los docentes, ayudando a crear materiales, ayudando, por ejemplo, con el tema de cómo evaluar a distancia, el uso de las tecnologías, etc. Y a los niños que además son niños de colectivos vulnerables que ya de por sí pueden llevar un retraso, y lo que ha hecho el coronavirus es aumentar esa brecha. Y entonces estamos dando apoyo escolar a distancia. Nuestros estudiantes, cada uno de nuestros estudiantes en magisterio dan apoyo a 2 niños una vez a la semana. Bueno, y aquí les tengo un ejemplo de proyecto también. Este es de la Universidad LUMSA en Roma, en Italia, donde los estudiantes de psicología crearon una encuesta para evaluar las consecuencias psicológicas del COVID y al analizar los resultados se dieron cuenta de que la mayoría de las personas estaban teniendo trastornos de sueño. Bueno, decidieron crear este proyecto que llamaron el Sueño y COVID, Sleep y COVID, recuperemos nuestros sueños. Y entonces crearon, junto con ASIDEN, que es una asociación científica sin ánimo de lucro que promueve la educación sobre el sueño, crearon vídeos cortos para ayudar a las personas a gestionar su sueño, y a través de BioPills, que es un blog dedicado a temas de investigación científica, difundieron esta información. Y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes, puesto que bueno, esta presentación ha sido breve, no da tiempo a profundizar, pero fíjense, nosotros ahora, por ejemplo, en la Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio, junto con el Observatorio Europeo de Aprendizaje-Servicio Universitario, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y PALEC, el Pacto de América Latina por una Educación con Calidad Humana,
hemos diseñado esta guía práctica de aprendizaje servicio virtual en respuesta a la COVID. Y aquí sí, aquí les invito, abajo tienen el enlace, está disponible, está en abierto, por supuesto, para que si ustedes quieren, y les invito a que diseñen un proyecto, ahora es más que posible que sea el servicio de tipo virtual, pues a que tengan aquí todo tipo de sugerencias, consejos, autores, lecturas. Aquí tienen también un listado de aplicaciones que pueden ser útiles y para qué podrían ser útiles, etcétera, etcétera. Y yo con esto doy mi presentación por terminada. No sé si pasamos, entiendo que pasamos a la siguiente, no sé si quedan algunos minutos y quieren hacerme algún comentario, quieren compartirme a mí con todos algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, pero ahí ya devuelvo al doctor Jefferson la palabra. Bueno, doctora, primero agradecerle la ponencia. Como en un momento vamos a pasar con 2 experiencias de docentes de San Marcos referente al tema de aprendizaje de servicio, para que puedan básicamente poder desplegar sus proyectos. ¿Qué le parece si por ahí un par de preguntas de la caja de inquietudes de los participantes? ¿Le parece? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, muy bien. Por ejemplo, dentro de la caja de preguntas vamos a ver una de ellas. ¿Qué recomendaciones nos daría para poder lograr la sostenibilidad de los proyectos de responsabilidad social en esta época de pandemia, que estamos trabajando básicamente por entornos virtuales? Sí. Bueno, yo empezaría por algo que ya he comentado. Esto no es, vamos, hacemos los aprendizajes que queríamos hacer, dejamos ahí nuestra pildorita de servicio y nos retiramos cuando hemos dicho que nos íbamos a retirar o cuando nos conviene, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con el espíritu de esta metodología. Yo decía antes que antes de acabar el proyecto hay que hacer esta reflexión con los estudiantes. ¿Persiste el problema? ¿Persiste la necesidad? Bueno, entonces veamos si podemos mantener ese servicio y cómo, ¿vale? Eso, lo primero. A lo mejor la respuesta es no, y entonces si no podemos, no podemos. ¿Bien? Pero al menos planteémoslo, ¿vale? Y hagámoslo con los estudiantes, porque eso ya es un aprendizaje para ellos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues por ejemplo, cuando una asignatura es cuatrimestral y nosotros vemos que el problema persiste. Bueno, voy a poner el ejemplo de nuestro proyecto, el que les hablaba de Educamos Contigo, ¿no? Donde estudiantes de psicología, de educación y de la ingeniería informática, incluso tenemos traductores para las familias que no hablan español, de la Facultad de Filología, y ahora también se ha sumado la Clínica Jurídica de Derecho. Bueno, hay toda una serie de facultades que estamos ahí trabajando. Con muchas asignaturas, ahí hay muchos docentes, muchas asignaturas y en cada asignatura algunos estudiantes, ¿sí? Algunas asignaturas son cuatrimestrales y otras son anuales. Este proyecto comenzó en marzo, donde los estudiantes estaban confinados. Ahora algunos siguen confinados, otros no. Hay algunas aulas, colegios, que están todos presencial, pero hay otros que están virtual. Y hay niños que sus alumnos, sus compañeros están en sesiones presenciales, pero ellos han dado positivos y están en casa. Ya son niños que de por sí pertenecen a un colectivo, en la sierra, digo, es una zona rural, que ya son un colectivo de por sí vulnerable, que algunos de ellos ya traían retraso, otros no, pero lo que ha hecho la pandemia es abrir aún más esa brecha, aumentar ese retraso. Al acabar en junio dijimos, bueno, acaba el confinamiento, acabó nuestro proyecto. No, nosotros ya vimos que esto, acabara el confinamiento o no, estos problemas iban a llevar cola. Este retraso escolar no se iba a acabar y por lo tanto teníamos que
bueno, en colaboración con la Mancomunidad de la Sierra Norte, con los colegios y demás, vimos que en septiembre teníamos que continuar, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos planteamos continuar y entonces, ¿qué pasa? Que hay asignaturas que acaban en enero, son de septiembre a enero. Pero sabemos que a un niño no le puedes decir, te atiendo hasta enero y en enero ahí te las apañes. Entonces, hay asignaturas que son anuales. ¿Qué hemos hecho? Varias cosas. Una, hemos buscado asignaturas de segundo cuatrimestre que pueden asumir el servicio de las personas que lo estaban dando en el primero. Dos, le hemos dicho a los estudiantes, si es posible, comprométete más allá del cuatrimestre. Si es posible. Si no puedes, dínoslo. Pero dinos también ahora si después que acabe tu asignatura tú vas a seguir colaborando fuera del marco de la asignatura, como voluntario, ya no como aprendizaje-servicio. ¿De acuerdo? Eso es otra forma. Busquemos, si no podemos dentro, busquemos fuera. Busquemos colaboración con otras universidades, con otras entidades. Si nos sentamos y pensamos juntos, seguro que aparece cómo sostener ese proyecto. ¿Sí? Si no se puede, no se puede. Muy bien, doctora, vamos a pasar justamente a una segunda pregunta antes de dar pase a la siguiente ponente de la mesa del día de hoy. Y básicamente es un comentario muy interesante, ¿no? Y para que genere también una reflexión. Nos comentan lo siguiente. En varios países del mundo se han dejado de dictar parte de los cursos de las ciencias básicas, por ejemplo, como las matemáticas, por el tema de entornos virtuales. Bajo su experiencia docente, se está también observando de que los contratos que se dan para profesores piden básicamente que tengan capacidad digital. Entonces, la pregunta del participante es, ¿qué calidad académica cree usted que nos espera en el futuro, bajo este contexto de pedir básicamente conocimientos primero de entornos virtuales? Uy, yo creo que la persona que ha hecho esa pregunta seguro que puede dar la respuesta. Yo no sé si se puede identificar a la persona y decirnos, es una de esas preguntas que quien la hace tiene la respuesta, seguro, y seguro que sabe más que yo sobre ese tema. Yo puedo dar mi opinión. Yo pienso, a ver, aquí en esta situación ha venido a sacudirnos a todos de muchas maneras y en lo que es profesionalmente como docentes, por supuesto, es una de ellas, ¿no? Muy importante. Y aquí es donde se van a poner en juego y vamos a tener que desarrollar y adaptarnos a una situación que es nueva, cuya característica principal es la incertidumbre, o una de las características principales es la incertidumbre. Eso es algo nuevo, esto es una variable nueva en el juego de la docencia y la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ante esa situación de incertidumbre y ante la falta de herramientas y formación para adaptarnos, yo creo que el trabajo va a ser, sobre todo es una cuestión de actitud, o sea, si tenemos una actitud abierta, positiva, favorable a la innovación, a la adaptación, al cambio, adaptarnos, entonces será más fácil. Cuanto más abiertos estemos hacia ello, mejor. Hay personas, hay docentes que ya de por sí, de una manera natural o lo han ido desarrollando con el tiempo, están abiertos al cambio. Son los típicos docentes que les gusta ir a los cursos de formación y de innovación y luego hay otras personas pues que no tienen esa, ¿no? Que son los que más lo necesitan justamente. Entonces, ese es el colectivo más difícil para llegar, ¿no? En cambio, los estudiantes nos están dando una lección de adaptación y de flexibilidad, ¿no? Y acción de la situación y del cambio. Yo no quiero alargarme, no quiero irme más allá. Me parece que es un tema interesantísimo y que seguro que hay personas aquí mucho más capacitadas que yo para dar respuesta y que todos tenemos una opinión al respecto. Pero son las 6 en España y sé que ahora hay otras comunicaciones, se van a presentar ejemplos de experiencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Bueno, doctora, igual le invito por favor a estar en línea, ¿sí? Justamente a Sí, sí. partir de su ponencia, hemos pasado a invitar a dos personas, dos docentes de nuestra universidad, que casualmente por un tema de comunicación interna, pues prácticamente ellas tienen como raíz del aprendizaje de servicio a su persona. Es decir, a partir de sus conceptos, a partir de sus explicaciones, a partir de sus conferencias, han comenzado a desarrollar estos tipos de proyectos aquí en el Perú, ¿no? Y eso es muy Ay, bueno. qué Así que bueno, bueno, qué bien, me alegro. bueno, doctora, entonces voy a dar el pase al siguiente ponente. Muy, muy amable, muchas gracias. Un momento regresamos.